Nos corresponde abrir el fuego con una mesa redonda sobre el presente de los gobiernos locales intermedios. Tenemos como ponentes, por un lado, a Luis Martínez Fuentes, que es diputado provincial del área de coordinación, personal, modernización, transparencia, contratación, patrimonio y deportes de la Diputación Provincial de Castellón. Y, por otro lado, a Bartolomé Fuentes, diputado delegado de Contratación y Central de Servicios Innovadores y Sostenibles y Proyectos Europeos de la Diputación Provincial de Valencia. Nos ha faltado, por cuestión de mesas de contratación y estas cuestiones imprevisibles, el representante de la Diputación Provincial de Sevilla, que estaba previsto que también asistiera, José Benito Barroso, que era diputado del área de concertación y presidente del Consejo de Administración de IMPRO. Como tenemos más tiempo para las ponencias, y quiero además que sea un poco fluido, yo voy a hacer una pequeña introducción. Dicen que en cualquier mesa redonda o en cualquier conferencia es bueno empezar con un storytelling y contar una historia, sobre todo a estas horas de la madrugada, si nos vamos despertando. Y yo quiero decir que me encuentro muy cómodo en esta mesa, que es muy valenciana, porque mis orígenes son valencianos. Además, estoy en medio entre Valencia y Castellón, porque mis orígenes están en un pueblito de Valencia que se llama Torres Torres, pero en la frontera con Castellón. Con lo cual, una rama de mi familia se fue a Castellón y otra rama se fue a Valencia. Hay algunos que llegaron a Alicante y perdieron la A y son Azuar, pero hay azuaras más en Castellón que en Valencia. Mi rama es la de Valencia, mi padre era de Valencia. Y la historia que quiero contar, desde el punto de vista del ciudadano, que a veces nos olvidamos, cada vez que se abre el debate de si las diputaciones, para qué sirven, si hay que suprimirlas o no, es qué opinan los ciudadanos. Porque normalmente se hacen argumentos de defensa de los que ya están en las diputaciones, que obviamente no quieren perder el empleo, pero dice, ¿y los ciudadanos? ¿Entienden los ciudadanos las diputaciones? ¿Se lo explicamos pedagógicamente, ¿no?, para que vean que efectivamente tienen un sentido? Entonces yo voy a aportar mi granito de arena, no entrando en la cuestión que le corresponde a los ponentes del presente, sí de la historia familiar y del pasado, especialmente de la Diputación Provincial de Castellón, porque yo tengo un tío abuelo primo de mi abuelo, porque este tío abuelo no dejó herederos, no tuvo descendencia, que era Juan Atsuara o Juan Bautista Atsuara, escultor que además tiene una plaza en Castellón y que aquí en Madrid pues llegó a ser director de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, tiene múltiples esculturas en Madrid. Como no hay nadie más en Madrid que la rama de mi familia, pues me siento un poco heredero y custodio. Además, estuve en cultura antes que en Sociedad de la Información y fui recorriendo todos los sitios donde hay esculturas. Por ejemplo, muy cerca de aquí, en Cibeles, detrás está la escultura de Seguros La Aurora, que ahora es el edificio Planeta, o creo que lo han vendido, y veis que arriba está la aurora tirando de los carros que llevan el sol, etc. O las esculturas del Ministerio de Educación y Cultura, donde están las ciencias y las artes representadas, y varias, los relieves del Círculo de Bellas Artes. Hay mucha obra de Juan Atsuara en Madrid. ¿Por qué pudo venir a Madrid? Porque tenía una beca de la Diputación de Castellón para estudiar en la Escuela de Bellas Artes y luego ya hizo carrera en Madrid. Pero, ¿qué hizo? Pues hizo una cosa para mí más importante que todo el legado, y es que cuando llegó la Guerra Civil, que le pilló a él, pues cogieron él estaba ya de director de la Escuela de Bellas Artes, cogieron a los máximos representantes del arte institucional, ¿no?, e hicieron la Junta de Salvamento del Patrimonio. Primero en Valencia, y entonces se dedicó a coger todo el patrimonio que había por la provincia de Castellón y a salvarlo en la Diputación, en el Museo de la Diputación. Cosa que incluso, a mí me ha impresionado, llegó a destruir obra propia, que eran grandes esculturas en yeso, para que cupiera lo que iban recopilando por la provincia, ¿no?, y que no se perdiera ese patrimonio. No debió hacerlo mal, porque de ahí le llamaron a Madrid para la Junta Nacional de Recuperación del Patrimonio, o de Salvamento del Patrimonio. Y fue cuando, junto con los cuadros del Museo del Prado, todo el tesoro, para que no se perdiera con los bombardeos, se llevó a Ginebra. Y fue de los pocos que después de la guerra volvió. Y devolvió todos los cuadros al Museo del Prado y el patrimonio, y quedó claro,
aunque a él le pillara en el bando republicano, que todos los que intervinieron lo hicieron por amor al arte y por salvar el patrimonio nacional. Bueno, pues toda esa actuación fue gracias a que tuvo una beca de la Diputación de Castellón para venir a estudiar a Madrid. Y entonces lo que tenemos que pensar es eso que en mi historia familiar, y yo creo que algo más, aunque ya estos episodios de la historia, salvo la familia, yo creo que nadie se acuerda, fueron posibles durante muchos años gracias a que había alguien que velaba por gente que venía de pueblecitos de la provincia y que le da una oportunidad, no solo en la capital de la provincia, sino incluso en la capital de España, ¿no? Eso debemos reflexionar. Hoy he leído en Twitter que hoy es el Día Internacional de la Filosofía, pero también el Día Internacional del Retrete, con lo cual no sé esa coincidencia a quién se le ha ocurrido, pero si más allá de hacer una filosofía de altos vuelos, pensamos en una filosofía de andar por casa, cuál es el sentido de las diputaciones, debemos sobre todo pensar en cuál es el sentido para los ciudadanos. Y no olvidar, porque nos quedamos muchas veces en los nombres, que diputación, diputado, viene de deputare, que es elegir, por un lado, y encargar, por otro, elegir un representante encargado de que lleve tus asuntos, en este caso en la capital de la provincia. Que cuando la gente dice que no son necesarios, y además con esto de Internet, pues ya cada uno se puede gestionar y tal, dice, bueno, pues si no son necesarias las diputaciones provinciales, tampoco el Congreso de los Diputados, porque tienen el mismo sentido, eran diputados de provincias que venían a las Cortes a representar los intereses de la provincia, cosa que ya pues también se ha perdido la responsabilidad territorial provincial por la disciplina de partido, etcétera, ¿no? Pero digo que lo mismo que reflexionamos sobre las diputaciones provinciales, no estaría mal reflexionar sobre los diputados nacionales si tienen y cumplen esa función de ser elegidos para ir a representar a un territorio concreto, en un caso concreto, pues los pueblos de la provincia, en otro caso la provincia dentro de las Cortes Nacionales. Y eso, efectivamente, yo creo que hay que darle una vuelta, porque Internet ha venido a cambiar muchas cosas y, sobre todo, la democracia representativa, donde el representado estaba muy alejado del representante o el representante del representado. Todo eso lo tenemos que ver, pero hay suficientes mesas redondas y ponencias a lo largo de estos 2 días donde yo creo que al final acabaremos hablando de esos temas, que tiene que ver con la transparencia, con la comunicación, con qué funciones, qué competencias pueden tener las diputaciones directas, ¿no? Y, sobre todo, y con esto ya termino, ante el debate de si diputaciones sí, diputaciones no, mi tocayo Borja Colón de Carvajal pues lo decía en su blog hace poco, diciendo, bueno, vamos a hacer una cuestión de ejercicio mental. Pongámonos que no, que diputaciones no. Al mismo tiempo, aquellos partidos que parece que están pidiendo la supresión de las diputaciones están pidiendo que, hombre, que esto de que hay demasiados municipios en España estaría bien juntarlos y que haya menos. A ver si después de todo ese viaje vamos a descubrir la penicilina y las diputaciones provinciales. Porque más allá de los nombres que tengan, luego al final lo que habrá que ver es actualmente qué administración del siglo XXI, nacional, intermedia y local, queremos y qué competencias debe tener cada uno. Entonces, yo creo que más allá de diputaciones sí, diputaciones no, lo que debemos empezar es hablar de la chicha, que es lo que van a hablar los ponentes ahora, que son qué competencias actualmente tiene sentido que hagan las diputaciones, porque si no lo hacen la Diputación, habría que inventar algo para que lo hiciera. Y con esto cedo la palabra y yo me callo. Y, en primer lugar, por el orden del programa, tiene Luis la palabra. Muchísimas gracias, Borja, por tu introducción. Y decir que el hilo argumental que llevabas era fenomenal, era un poco el que va a motivar parte de las diferentes ponencias y diferentes comentarios que creo que todos vamos a llevar en estas jornadas. Me cabe a mí la responsabilidad de representar a la Diputación en esta jornada, en esta apertura. Y viene, bueno, pues un poco el ánimo con el que vengo es el contar las experiencias, contar experiencias que, como bien se decía al inicio de la jornada, es uno de los objetivos fundamentales, el intercambio de experiencias. Seguramente algunas de las que voy a contar, algunos de los que asisten aquí ya las están llevando a cabo, otros les servirá de ejemplo. Y a la misma vez, yo que voy a participar durante las 2 jornadas, voy a tomar muy buen ejemplo de algunas de las experiencias que se van a contar aquí, que van por delante y que servirá también para adaptarlas a nuestra situación como Diputación de Castellón. En definitiva, como decía, y dado que también el tiempo lo tenemos muy limitado,
Sí que me gustaría hacer una breve reflexión antes de empezar y entrar en materia de lo que vengo a contar relativo a las acciones, porque me gustaría centrarme en acciones concretas, como decía, que estamos llevando a cabo. Está claro que hoy día, por un lado, tenemos, para enmarcar bien cuál es el trabajo de las diputaciones, tenemos dos visiones. Por un lado, tenemos la visión legalista. Tenemos la legislación que durante estos últimos años ha ido enmarcando y acotando más nuestras funciones, como es la Ley de Administración Electrónica, como es la Ley de Transparencia, como fue la famosa Ley de Racionalización, Sostenibilidad de Administraciones Locales, la RESAL, que bueno, pues ha ido encorsetando, ha ido enmarcando, ha ido definiendo cada una de las competencias. Y por otro lado tenemos la visión, digamos, social, política, de una sociedad que pide pues, cambios, de una sociedad que pide adaptaciones y de un derecho, yo diría que un derecho a la información universal y en este caso de las administraciones de dar ese pie a la ciudadanía a que tenga información y a que tenga todo ese acceso a la información. Por lo tanto, digamos que teniendo como marco digamos, el marco en el que nos está envolviendo, debemos tener las diferentes acciones, partir desde ahí. También me gustaría, volviendo al marco legislativo, que la RESAL, en una de sus disposiciones, hablaba y marcaba las competencias de las diputaciones y las enmarcaba para aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes. Era donde centraba su ámbito de actuación. Visto desde esa perspectiva y desde una perspectiva nacional, el 96% del territorio nacional está afectada por poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Por lo tanto, ese ámbito de actuación de las diputaciones estaría acotado a ese 96% del territorio nacional, a pesar de que hayan otras administraciones que también tengan su competencia. Pero yo, más allá de eso, sí que veo, y lo digo ya como experiencia propia, en la provincia de Castellón tenemos 135 municipios. De estos 135 municipios, el 85% tienen menos de 20.000 habitantes. Y yo sí que sé ya, como decía, como esa experiencia propia, que cuando tienen cualquier problema, muchos de estos municipios con menos de 1.000 habitantes, muchos de ellos, cuando tienen un problema, repito, el primer teléfono que descuelgan es el de la Diputación, es el del presidente de la Diputación, es el diputado provincial y somos los que estamos en esa primera línea. Por tanto, digamos que atendiendo a la ciudadanía, porque al final estos alcaldes de estas poblaciones de menos de 1.000 habitantes, de menos de 500 habitantes, nosotros tenemos 64 municipios de menos de 500 habitantes, los alcaldes no dejan de ser vecinos que tienen esa preocupación y que saben dónde van a acudir. Por tanto, bajo ese prisma es el sobre el que estamos actuando desde la Diputación de Castellón, sabiendo cuál es que tenemos un 85% de municipios también caracterizados por nuestra orografía, y por si alguien no ha visitado Castellón, desde aquí le invito, una provincia donde tenemos una parte interior importantísima que marca el 80% del territorio, para hacernos una idea, el 80% del territorio está ocupado por el 20% de la población, es decir, un interior con muchos pueblos con muy poca densidad, y un 20% del territorio que lo ocupa el 80% de la población. Esto nos marca muy bien pues, el ámbito de actuación. Pues bajo ese prisma es sobre el que hemos querido actuar, teniendo claro que el apoyo a los pueblos del interior era sobre todo la primera referencia, la primera línea de trabajo. Y ya aterrizando en el ámbito que hoy nos ha hecho concurrir aquí, es contar ya actuaciones concretas. Yo también dentro de la Diputación de Castellón, yo también las enmarcaría en dos ámbitos. Una, que son las de la propia Diputación a nivel interno, sobre las cuales describiré brevemente algunas acciones, porque entiendo que lo más importante son las acciones que hemos realizado sobre los municipios, que es realmente nuestro sentido de ser de las diputaciones. Empezaré a nivel interno. Y en esa línea ya como decía, de transparencia, de participación, de aproximar la información, ya en el año 2013, en octubre del 2013, ya empezamos a retransmitir vía online los plenos. Es una forma ya de que no se quedaran los debates en el propio salón de plenos. También
Otro hecho importante fue la implantación de la plataforma electrónica. Nosotros a través de, bueno, pues estuvimos trabajando, viendo diferentes opciones, todo el proceso, y no voy a entrar en detalle, todo el proceso de exploración, licitación, adjudicación. Conseguimos ya en enero del 2014 implantar y llegar a una administración, lo que denominamos la administración sin papeles. A partir de ahí hemos llevado un trabajo importante. En estos momentos, a través de gestión de expedientes, y hablo otra vez de servicios centrales de Diputación, son más de 16.000 los expedientes que se han llevado a cabo y se han cerrado a través de expedientes electrónicos. También en septiembre del 2015 pusimos ya en marcha tanto la sede electrónica como el portal de transparencia. Y otro tema importante es, ya en materia de transparencia, es la contratación electrónica. Es un tema que ya estamos trabajando. Hemos tramitado en estos momentos, repito, estamos en los inicios, pero son ya 15 los expedientes que hemos tramitado de forma completamente a nivel electrónico. Aproximadamente son 6,5 millones de euros los que ya hemos licitado de forma electrónica, y hemos introducido otro elemento que es novedoso y que va también en aras a esa transparencia, que es la retransmisión de algunas de las mesas de contratación vía streaming. Han sido en total 2, tienen su dificultad tecnológica, pero bueno, sí que hemos querido dar ese paso como modelo y de transparencia. Tengo que poner como ejemplo que la última mesa que hicimos, que abrimos los sobres, era el último sobre de una licitación. Había un total de 15 empresas que se habían presentado y nada más una tuvo presencia física en la mesa. El resto lo hizo vía streaming y vio cómo se desencriptaban el tercer sobre y se vio perfectamente cómo este proceso se lleva a cabo. Como decía, al final es una aproximación de ese trabajo que estamos llevando a cabo, que es una línea que, como estamos hablando, y yo diría que no es una línea que sea un fin, sino que es un medio, y yo entiendo que no tenemos ninguna meta, sino que es un proceso en el que vamos a ir trabajando, y todas estas acciones no son un fin, sino que son todas mejorables y todas con el tiempo van a ir mejorando en sus mecanismos y en sus procedimientos. Sí que ya pasando y lo he dicho, si después hay algún tipo de pregunta, alguna cuestión, estaré encantado de poder dar más datos, pero considero que lo más importante son acciones, como decía, de apoyo a los municipios. Y en esa línea es en la que quiero contar también, de forma resumida, porque como pueden imaginar, cualquiera de estas líneas detrás lleva muchísimo trabajo, muchísima gente implicada, muchas dificultades, porque cualquier tipo de acción de este estilo es rompedora, crea nuevas estructuras a la hora de trabajar, a la hora de llevarlas a cabo, pero sí contar un poco algunas de ellas. Voy a empezar por una de ellas que creo que se está llevando a cabo ya por más de una diputación, que es la central de compras. Hablábamos antes en la introducción de la jornada, hablaba Miguel Ángel de la eficiencia, cuando hacía referencia de las diputaciones, un poco la eficiencia, y a través de la central de compras, que desde el 2011 llevamos a cabo, lo que sí que conseguimos, y es algo lógico, que es minorar costes. Lo que hicimos fue intentar recoger todos aquellos contratos que son perceptibles, que son repetitivos en muchos ayuntamientos, a través de un pliego de condiciones, recoger las mejores ofertas y dejar 3 ofertas, de forma que los ayuntamientos se iban adhiriendo a este contrato y, lógicamente, es un beneficio para todos, tanto para los ayuntamientos, que están consiguiendo menores costes, como para el licitador, que tiene un universo de población, de pueblos, mucho mayor a la hora de presentar su oferta, y una clientela mucho mayor. Por tanto, estamos ganando todos. También esto venía, como decía, en una provincia como la de Castellón, donde el 85% de municipios son pequeños. También estábamos ayudando a los municipios que algunos contratos
que son de difícil licitación por la complejidad técnica, pues la Diputación era la que ponía esos pliegos de condiciones y elaboraba todo el trabajo administrativo que para un ayuntamiento pequeño era mucho más complicado. Bien, en definitiva, y por poner dos ejemplos, el contrato de energía eléctrica, que es uno que es genérico, para sacarlo a licitación, que es, como decía, tiene mucha dificultad desde un punto de vista de un ayuntamiento pequeño, fueron 115. Son 115 los ayuntamientos que ya de 135 que se adhirieron a este contrato y ha supuesto del orden de un 20% de ahorros en sus costes. Por tanto, yo creo que si hablamos de eficiencia estamos ya con un tema importantísimo que ha calado. O, por ejemplo, el de servicio postal, que también es otro de los que se han llegado a ahorros de hasta el 30%, sin hablar de temas de mantenimiento, pues desde ascensores, fotocopiadoras. Uno curioso, por ejemplo, nosotros, y haciendo patria, Borja, hablando de Castellón, por quien no lo sepa, hay una tradición que es la de los bous al carrer, la de los toros en la calle. Bueno, pues todo eso lleva alrededor un movimiento de seguros, de responsabilidad, bueno, pues gestionándolos, porque prácticamente la totalidad de los pueblos de la provincia participamos en esta fiesta. Como decía, pues también es una forma de ahorrar. Es decir, bueno, pues contextualizamos un poco en base a las demandas de los pueblos, los contratos que eran susceptibles. No quiero alargarme más, pero bueno, estamos muy contentos de este trabajo y que creo que bueno, pues están todos los ayuntamientos también beneficiándose del mismo. Otra línea de trabajo importantísima que hemos llevado a cabo es precisamente de acuerdo a la Ley de Administración Electrónica, bueno, pues toda la gestión documental, gestión de expedientes, etcétera. Iniciamos todo ese procedimiento, como decía, de la gestión sin papeles en enero del 2014 ya en los servicios centrales de Diputación, pero lo que teníamos que hacer era trasladarlo a todos los municipios. Eso lo hicimos también a través del Servicio de Apoyo a los Municipios, a través del Departamento del SEPAM. Y lo que hicimos fue también una licitación, de forma que esta plataforma, que sería para gestionarla desde los ayuntamientos también sería complicado, lo que hicimos fue la propia Diputación, una licitación estaba alrededor de los 600.000 euros, y lo que hicimos fue a todos aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes una plataforma común, de forma que se implantaba, se formaba y se mantenía durante unos años para que, bueno, pues esa problemática estuviera resuelta. Hoy día, recuerdo que lo aprobamos en el pleno de abril del 2013 y la ejecución de toda la implantación fue de unos 20 meses y ya en 31 de mayo del 2015 estaba completamente ejecutada en estos pueblos, repito, del 85%. Por tanto, yo creo que también es otra acción muy potente desde la Diputación, que lo que ha hecho es facilitar poner una plataforma común de gestión documental a todos los ayuntamientos, que además es común, es la misma que tiene la propia Diputación desde servicios centrales y que ha hecho que el 90% de todos los municipios de la provincia estemos trabajando con la misma plataforma. Ni que decir tiene que sí que es cierto que había 2 o 3 municipios que habían hecho ya su camino, porque hemos llevado todos diferentes ritmos. No voy a hablar ahora a extenderme en el tema de la Ley de Administración Electrónica, pero algunos ayuntamientos sí que habían sido ya punteros y habían elaborado plataformas propias, pero en este caso sí que hemos hecho el unificar, ya digo, el 90% de municipios estamos trabajando con esta plataforma. La otra ha sido ya los municipios de más de 5.000 habitantes, que ahora en mayo, el último mes de mayo, ya hemos también acabado hicimos la licitación y durante el mes de julio hemos acabado también la implantación. Tengo que decir también como dato que el número de expedientes de esta plataforma hasta octubre que se han gestionado han sido de 105.330 expedientes los gestionados a través de esta plataforma en los municipios. Y otro dato es la firma electrónica, que han sido 487.448 firmas. Es decir, es un volumen importante en poco tiempo y que viene, bueno, pues a denotar el nivel de uso que está teniendo esta plataforma,
con las dificultades, hablaba Juancho también en su intervención, pues de las dificultades. Cualquier cambio tiene dificultades tecnológicas y dificultades también muchas veces de las propias personas, de ese rechazo al cambio. Pero bueno, yo tengo que decir y tengo que agradecer que en el proceso, tanto en la Diputación como en los diferentes ayuntamientos, ha habido una proacción por parte de todas las personas implicadas, por parte de nuestros técnicos, por parte de los diferentes ayuntamientos, y la verdad es que ha sido mucho más fácil el poder llevarla a cabo. También otra de las líneas de actuación, quería nombrarla, que ha sido el Plan Wi-Fi 135. Esta fue dentro del programa de gobierno que nuestro presidente Javier Moliner impulsó, lanzó como líneas estratégicas 10 acciones. Pues bien, una de ellas era precisamente este plan, el Plan Wi-Fi 135, que tenía por objeto pues, llevar la banda ancha hasta aquellos municipios con más dificultades. Decía al inicio de mi intervención que la orografía de la provincia de Castellón marca muchísimo cualquier tipo de acción. Aunque se nos conozca muchas veces por Castellón de la Plana, Castellón es la segunda provincia más montañosa de España, después de Cantabria. Y bueno, pues eso marca muchísimo cualquier tipo de las comunicaciones vía terrestre y, por supuesto, también para muchas compañías el poder llegar, las grandes compañías, poder llegar a municipios de 500 habitantes no es rentable. Pues bien, como decía, este plan tenía por objeto el intentar llegar con banda ancha hasta estos municipios. Se hizo una inversión de 1 millón de euros y lo que conseguimos es, después de todo un proceso donde se hizo una licitación, donde se pudieron presentar compañías también que instalaban y gestionaban, sobre todo gente del territorio de la provincia, por intentar potenciar también las empresas más próximas al territorio, porque siempre hay una mayor implicación. Lo que hicimos fue, decía, sacar a licitación y han sido un total de 89 municipios los que se implicaron, la gran mayoría pueblos del interior, como decía, 89 municipios, y se ha conseguido poner un total de 329 puntos de conectividad Wi-Fi. Eso le ha ayudado a los municipios, sin duda, porque cuando hablábamos de la conectividad, de plataformas electrónicas, lógicamente, por un lado, hay líneas directas que la propia Administración ha puesto, pero teníamos que dar ese salto de intentar, cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de acceso a la información, que es un derecho, es la democratización a la información. Estos puntos lo que han hecho es que muchísima gente pueda conectarse pues, de forma habitual. Hoy día es lógico, la gran mayoría utilizamos smartphones, tablets, una serie de dispositivos móviles que, bueno, pues que estamos dando esa facilidad. Y sobre todo en estos pueblos del interior, que la dinámica suele ser que en la época estival hay muchísima gente que son originarios de esos pueblos que vuelven, que viven en la capital, en Castellón, en Valencia, en Barcelona, y vuelven al pueblo, pues que tengan también ese servicio. Yo cuento como anécdota, yo soy de Almazora, de un pueblo justito al lado de Castellón, de esa zona donde vivimos el 80% de la población, y tengo un vecino de Almazora, pero que es de Ludiente, de un pueblo del interior, y me envió un correo electrónico dándome las gracias porque por primera vez desde Ludiente, este verano pasado, podía enviarme un correo electrónico desde su casa de Ludiente, de su casa de veraneo. Bueno, pues esa anécdota, y que, bueno, pues que de alguna forma da sentido a muchas de estas acciones que bueno, pues que estamos llevando, como decía, a través de la Diputación. Tenemos un plan para el 2016-2017, intentando dar otro pasito. Todas estas líneas, todos estos puntos de conectividad, yo creo que deben ser aprovechados también por los pueblos para dar otro paso, que es la gestión de esos servicios. Todo lo que sean aplicación de esta conectividad a la telegestión, pues por ejemplo a temas de alumbrado público, a temas de gestión de redes de agua, a videovigilancia, a toda esa serie de automatismos de edificios municipales. Pues bueno, pues toda esta banda ancha, como decía, es la que va a permitir también a los ayuntamientos el poder dar ese paso que la tecnología nos permite dar. Y bueno, el mismo derecho tiene un habitante, como decía, de Ludiente, de Herbés, de La Mata de Morella o de Benafigos, que un habitante como un vecino de Castellón, de la capital. Por tanto, esto lo que estamos haciendo es dar esa igualdad de oportunidades.
Otro tema, y voy a ir acabando, es el tema de la estrategia por y para la transparencia. En esa línea hemos ido dando pasos. No me voy a extender mucho porque el Departamento de Innovación tendrá una ponencia esta tarde mismo, participará a través de Borja, nuestro jefe del Servicio de Innovación, hablará de forma largo y tendido sobre este tema, pero sí que en esa línea, para la realización de los portales de transparencia, que es otro elemento que hoy día al que se afrontan los ayuntamientos, a través de la plataforma electrónica se instalará el módulo de portal de transparencia y desde el Departamento de Innovación, como decía, se están preparando toda una serie de fichas que lo que van a hacer es facilitar los trabajos y temporalizar cada una de las acciones. Ya digo que no voy a entrar mucho en detalle porque es motivo de una ponencia esta tarde, pero sí también es otra de las líneas que desde la Diputación estamos llevando a cabo y que es uno de los pasos próximos que vamos a dar para la elaboración de esos portales de transparencia en cada uno de los municipios. Yo, como veo ya que estamos en los 45 últimos segundos, sí que me voy a intentar resumir y digamos que, por un lado, defender la labor de las diputaciones. Como decía al inicio de mi intervención, y creo que muchos de los que estamos aquí estamos de acuerdo, el papel de las diputaciones, como decía, en este caso para más del 85% de los pueblos de nuestra provincia, en Castellón, y el 96% del territorio nacional, las diputaciones tienen una labor importantísima que hacer y acciones importantísimas para ayudar a los ciudadanos. El esfuerzo que se están haciendo a través de las centrales de compra y de diferentes líneas que yo he esbozado aquí, algunas de la Diputación de Castellón, creo que es importantísimo y que todos debemos remar en esa dirección de poner herramientas que faciliten la vida a los ciudadanos de nuestras provincias. Otro elemento importantísimo es el tema de la contratación pública, los pasos que vayamos dando en materia de contratación electrónica. Por desgracia, el tema de la corrupción es algo que se ha nombrado mucho, aunque yo estoy convencido que es un tema muy puntual y muy localizado, pero que el tema de la contratación electrónica va a ayudar muchísimo a que toda la gente vea la transparencia de los procesos, que esto, como han sido muchísimos de ellos, un porcentaje elevadísimo hasta ahora, pero que va a ayudar más todavía a esa transparencia de los contratos de contratación. Cualquier tipo de estrategia que vayamos en esa línea por parte de la Diputación vayamos elaborando van a ser buenas, como decía. Y bueno, yo creo que acabo ya entendiendo que este foro que hoy hemos iniciado es importantísimo, tiene un gran calado, porque nos reúne a muchos, bien sea técnicos, políticos, de ese escalón intermedio de gobiernos, pero que es importantísimo el intercambio de experiencias. Por eso yo creo que este foro que hoy estamos inaugurando con esta primera mesa redonda, debe tener una continuidad. Por tanto, yo en esta primera mesa redonda yo ya pongo encima de la mesa la idea de continuar en un foro permanente, que tendremos que entre todos definir, pero sí que creo que es importantísimo este intercambio de opiniones. Así que muchísimas gracias. Espero que haya servido de ayuda alguna de las ideas que hemos aportado y estaré encantado, bien ahora después o durante estas jornadas, de poder atender a cualquiera de los asistentes y despejar cualquier duda. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es muy importante, como dice Luis, ya este es el tercer foro o encuentro de diputaciones y gobiernos locales intermedios y creo que se va consolidando, con lo cual sí sería bueno que ya no solo se vayan produciendo nuevas ediciones, sino se trabaje entre ediciones y que haya una estructura que puede ser ya utilizando las nuevas tecnologías, pero una red de conocimiento, ¿no?, que se intercambien las experiencias, que es como, siempre pongo el ejemplo, pues empezaron la red española de ciudades inteligentes sabiendo que ellas, pues al final son 60 y algo, y las diputaciones, los cabildos, los gobiernos locales intermedios, pues llegan al 97% de la población, ¿no? Le doy la palabra a Bartolomé. Sí quisiera dejar para el final, aunque sea unos minutos, para, más allá de las actuaciones concretas, que siempre es bueno conocer las experiencias que se van teniendo en cada una de las diputaciones, abramos un pequeño debate con los ponentes, pero también con el público, sobre
3 preguntas, porque estamos hablando y oiremos durante estos 2 días buenas prácticas, experiencias que se van teniendo. También yo animo a los valientes a que cuenten las malas prácticas, las cosas que no nos han salido bien, para que no se repitan. Porque muchas veces nos las callamos, solo contamos lo que nos ha ido bien y entonces se repite N veces lo que ha salido mal y que es mejor decir, oye, no vayas por ahí que nos la hemos pegado, ¿no? Pero bueno, más allá de eso que son los qués, yo animaría también a hacer una reflexión sobre los porqués. O sea, ¿por qué hacemos esto? ¿Lo tenemos que hacer? ¿No lo tenemos que hacer? Si no lo hacemos nosotros, ¿lo hace alguien más? Que es el famoso tema de las competencias propias, impropias, etcétera, sobre todo en temas con las últimas reformas, ¿no?, de la llamada administración electrónica, y eso hasta dónde llega la administración electrónica cuando ya todo es electrónico porque estamos en el entorno digital, con lo cual hasta para sacar las entradas del cine lo hacemos digitalmente, pues cualquier cosa se puede hacer digitalmente, ¿no? Bueno, el por qué hacemos determinadas cosas y si las tendríamos que hacer o no las tendríamos que hacer, por un lado, y el cómo. Porque una cosa son los qués y los porqués y otra cosa son cómo lo hacemos. Y al hilo de lo que ha dicho Luis sobre una exigencia que es de la Constitución, la eficacia, y luego de la Ley de Administración Electrónica, la eficiencia, dicen, ya no va a ser optativo. No, yo es que voy a hacer esto de esta forma porque me gusta más. Dice, ¿es la forma más eficiente de hacerlo? Y si no es la más eficiente, ¿usted le va a explicar a los ciudadanos por qué lo hace de esta forma que no es la más eficiente? ¿Por qué gasta más dinero del que podría gastar? O una forma, ya no solo por dinero, sino pues por simplificación, por lo que sea. Entonces, ese es un debate que todavía no estamos en él. Yo creo que se avanzará en otras mesas, como en la transparencia, pero que estad seguros que con esto de la transparencia, el Open Data y tal, los ciudadanos lo vamos a exigir. Y no solo ciudadanos particulares, sino empresas. Dicen, oiga, ¿por qué usted presta directamente este servicio que sale carísimo, cuando a lo mejor hay 10 empresas dispuestas a hacerlo por la mitad? ¿Por qué? Yo no digo que no se pueda hacer, pero habrá que justificarlo. Y eso es un debate que sí me gustaría que, aunque luego se va a tocar en otras mesas, donde estaramos no solo los qués, sino los porqués y los cómo. Te lo pongo ahí en suerte el toro. Bien, buenos días. Permítanme que salude en primer lugar a don Javier Moliner, el excelentísimo presidente de la Diputación de Castellón y amigo también. Además compartimos un escenario que yo creo que es interesante, lo que son los gobiernos intermedios, que es Partenalia, que os invito, que creo que va a haber una presentación en estas jornadas, como también a don Miguel Ángel Bas por la invitación a través del Club de Innovación y, como no, también a don Juancho Rodríguez de Es Público por la iniciativa, y yo creo que la buena iniciativa de traer a los gobiernos intermedios a analizar su propia estructura, a analizar su presente y analizar su futuro. Como también a todos y a todas las que habéis hecho el esfuerzo, el interés de estar aquí con nosotros esta mañana. También al INAF, porque creo que es un pozo de sabiduría y una muestra de ello es que nos coloca un reloj grande frente a los que somos ponentes para que no cometamos el que la mayoría de los ponentes, yo creo que solemos cometer, y es el excedernos en el uso del tiempo con la excusa de que no tenemos nadie que nos indique que tenemos unos límites de tiempo, que siempre existe, pero suele ser muy condescendiente, el cual le agradezco ya de antemano. Bueno, yo soy nuevo en la gestión de gobiernos intermedios, aunque sí que soy un experto, puedo identificarme como un laboratorio en lo que se refiere a sensores, por utilizar un término de Smart City, en la relación con los ciudadanos. Es decir, yo creo que además la mayoría de los representantes de la ciudadanía, en este caso alcaldes, concejales y los que estamos aquí, que venimos desde el punto de vista político en representación de las diputaciones, somos a su vez, que como bien sabéis, pues somos alcaldes o somos concejales, que son, como bien sabéis, algo necesario para poder estar en la Diputación. Y por tanto, conocemos la realidad de cada uno de nuestros municipios y la necesidad que los ciudadanos tienen. Y es verdad que al principio de esta jornada se ha dicho algo importante, que nunca perdamos la perspectiva de que aquello que hablemos
de aquello hacia donde dirijamos el debate sobre el futuro y el presente de los gobiernos intermedios, de las diputaciones, y yo incluiría incluso de cualquier administración, que también se ha incluido, nunca perdamos la perspectiva de que estamos, en definitiva, para prestar un servicio público a los ciudadanos y también para mejorarlo en ese continuo análisis de evolución y debate. Es verdad que aquí se nos pide que planteemos, sobre todo, ejemplos que en nuestras diputaciones estamos llevando a cabo como ejemplos. Pero es verdad que tienen que permitirme una pequeña introducción para no huir del fondo del debate en el que estamos. Y yo creo que, como en otras ocasiones, porque en eso es bueno apelar a la historia, hay una situación que viene producida por la actual crisis económica que ya arrastramos y que, lógicamente, produce unos efectos muy considerables sobre las finanzas públicas. No solo los ajustes fiscales que se han ido aplicando como consecuencia de la crisis, estas son además de gran envergadura, que el ajuste presupuestario además no podrá sustraerse en ninguna de las administraciones públicas, ninguna está exenta de ese ajuste presupuestario que ha tenido que hacerse desde las administraciones públicas. Por tanto, estas circunstancias económicas han generado precisamente un intenso debate en determinados sectores sociales, ¿por qué no?, pero sobre todo en determinados sectores políticos, acerca del modelo territorial y, más concretamente, acerca de los gobiernos intermedios y su función. Es verdad, y aunque estos recortes y los gastos en los que se han entrado en la austeridad de las administraciones son y están siendo soluciones razonables, a largo plazo las medidas en las cuales estamos encaminadas nos obliga a una reforma del sector público que debe significar un cambio en el paradigma, fundamentalmente en su estructura sostenible de ingresos y de gastos, lógicamente. Una optimización y maximización de los recursos disponibles, una previsión más eficiente de los servicios públicos, además de una modernización de la administración pública, una corresponsabilidad fiscal y también una creciente transparencia pública, apoyada lógicamente con la rendición de cuentas y en los demás mecanismos de la buena administración y de buen gobierno. Y en este escenario de crisis económica, de amplio alcance, como estamos comprobando, la reducción de gasto y el adelgazamiento de las administraciones públicas han colocado, en este caso, a las diputaciones, a los consejos incluso y los cabildos insulares, porque no solamente son las diputaciones, en un escenario en el que son cuestionadas. Y en este caso, permítame que diga que planteándose incluso una posible desaparición en base a un supuesto ahorro presupuestario, y yo creo que ahí, con independencia de que comparto, y lo explicaré con detalle en el transcurso de la intervención, una revisión absoluta del actual modelo, sí que es verdad que estos planteamientos no cuentan en ningún estudio que identifique las consecuencias que se producirían en el caso de su desaparición y también cómo afectarían al funcionamiento de las comunidades autónomas pluriprovinciales y a otros efectos perversos que en los ayuntamientos. Teniendo, por supuesto, en cuenta además la desaparición exigiría una reforma constitucional, dado que las diputaciones, consejos y cabildos forman parte también de la estructura de la organización territorial del Estado. Por tanto, con independencia de que eso es verdad que hay que revisarlo, es verdad que hay que hacerlo desde una óptica de una evolución hacia lo actual modelo social que tenemos. Podría profundizar mucho más en ello, pero creo que quería dejarlo sobre el ambiente, esa necesaria reflexión y revisión, y sin no perder el tiempo que me quede en plantear aspectos para poder irme de aquí con la sensación de que ustedes han cogido notas, han tomado nota de qué es lo que estamos haciendo en esa necesaria revisión de hacia dónde tienen que caminar la administración intermedia desde la Diputación de Valencia. Y le voy a plantear tres ejes fundamentales. Uno, que el planteamiento del papel que tienen que desempeñar los gobiernos intermedios, sobre todo frente a los municipios, y lo ha dicho
muy bien Luis Martínez, la mayoría, el 87, no sé cuánto % de los municipios del territorio nacional, ya no solo del valenciano, son poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Por tanto, estamos hablando de municipios con una estructura propia insuficiente. Y en ese sentido, en el sentido priorizar nuestra estrategia de avance del papel que hemos de desempeñar los gobiernos intermedios con respecto fundamentalmente a esos municipios, los tres ejes que me refería es sobre todo en materia de gobierno abierto, en materia del papel que tienen que desempeñar proyectos europeos y, en mi opinión, en algunos elementos que se deben de introducir en la concepción de la central de compras. Y es en el que nosotros hemos empezado a trabajar. A mí me van a permitir que yo utilice mucho el gobierno abierto, el término gobierno abierto, porque yo entiendo que hay una diferencia sustancial entre la transparencia y el gobierno abierto. La transparencia es una ley que nos obliga a cumplir todas las administraciones públicas, unos requisitos que el cumplimiento de ellos nos lleva a estar dentro de la ley. El gobierno abierto yo creo que tiene un objetivo mucho más ambicioso y ese objetivo es que tengamos un proceso participativo y colaborativo desde la ciudadanía para con respecto a la toma de decisiones y la ejecución de las mismas con las administraciones públicas y, por tanto, hemos de caminar también en ese sentido. Lógicamente, el otro pilar es el de la transparencia y el tercer pilar el de la rendición de cuentas. Por tanto, ese es, en mi opinión, el hacia donde debemos de caminar todos los gobiernos, los intermedios y también cualquier otro tipo de administración. En ese proceso nosotros estamos creando lo que se llama el Observatorio del Gobierno Abierto, impulsar el Observatorio del Gobierno Abierto, en el cual tiene que estar no solo la Diputación de Valencia, sino también todos aquellos agentes, es decir, universidad, municipios que estén aplicando política de gobierno abierto, es decir, modelos, y todo aquel agente social que pueda aportar algo en lo que se refiere en gobierno abierto. En lo que es la central de compra, nosotros entendíamos, en una reflexión primera que hicimos, entendíamos que la central de compras tenía que al menos incluir en principio otra serie de elementos que no fuese solamente el de planteamientos de pura economía. Incluso aunque fuesen también planteamientos desde el punto de vista económico, la optimización de los recursos, la economía en escala, hay que incorporar, en mi opinión, criterios sociales. Es decir, los gobiernos intermedios hemos de ser, en ese sentido, impulsores de introducir elementos de criterios sociales. Elementos de criterios sociales que permitan que empresas que normalmente son del territorio, además, son iniciativas, son emprendedores que entre sus fines tienen aspectos sociales, la inserción de las personas con discapacidad, los fines solidarios, entre los fines de esa empresa o objeto social. Por tanto, nosotros entendíamos que eso era necesario y es necesario hacerlo, para lo cual estamos incorporando no solo en el pliego de condiciones de las distintas ofertas que salen criterios sociales de valoración para que al final tenga eso, sino también elementos, como digo, de innovación. Es decir, de hecho, en breve pondremos en marcha lo que se llama la Escuela de la Innovación. La Escuela de Innovación que lo que pretende es incorporar el talento valenciano en aquello que se canaliza a través de lo que son el emprendedor, que puedan tener cabida ahí y que puedan municipios medianos y pequeños acogerse a ellos, entendiendo que el municipio también puede desempeñar un papel que no se quede solamente en el aspecto económico. Yo estoy convencido de que un alcalde le podrá explicar a sus ciudadanos que está utilizando cualquier producto o cualquier servicio, porque no les he dicho que el nombre de la central de compras pasa a denominarse Central de Servicios Innovadores y Sostenibles, en la cual no solamente suministramos productos, sino también suministramos o prestamos servicios. Quiero decir que la ciudadanía, cuando un alcalde explique que tal vez
el precio no ha sido lo más importante a la hora de tenerlo en cuenta, que ha de tenerse en cuenta, sino qué hay detrás de aquel servicio, de quién presta ese servicio o de qué producto se está consumiendo. Yo creo que el ciudadano tiene un nivel de concienciación y, si no, también nunca perdamos la perspectiva que nosotros somos impulsores de esa concienciación social para que la ciudadanía entienda que también es posible, mediante la contratación, potenciar elementos del territorio, potenciar elementos sociales y potenciar elementos de innovación y de emprendimiento, sobre todo de aquel que es el emprendimiento local. En ese sentido, al igual que en el Gobierno abierto, siempre hacemos una línea que se llama la formación y el asesoramiento. Es decir, entendemos que es imprescindible que, además de aplicar los criterios sociales, que además de aplicar un programa de gobierno abierto dentro de la propia institución, tiene que tener la misma o más importancia el ser impulsores, el ser asesores, el ser sensibilizadores de un proceso de incorporación a los distintos municipios, en este caso de la provincia de Valencia, de que lo del gobierno abierto no es solamente el cumplimiento de una ley de transparencia, que lo que el gobierno abierto conlleva, la participación y la colaboración ciudadana. Hay instrumentos, y en eso es en el que entendemos nosotros que somos el eje y el papel a desarrollar, instrumentos para que eso sea un proceso reglado y además avanzado. Es decir, no quiero esconder el que sabemos las dificultades de los conceptos de colaboración y participación ciudadana si no es reglada, si no es con ciertas premisas de saber unos espacios de participación, pueden convertirse en escenarios de anarquía sin ningún tipo de conclusión y sin ningún tipo de avance. Los grupos humanos actuamos así, pero teniendo en cuenta que eso es un proceso que correspondería más a una sesión monográfica y técnica de cómo es la implantación de ese modelo, me quedo con que ustedes vayan cogiendo el concepto. Es decir, que tiene que haber un proceso muy intenso de apuesta, de acercamiento, de motivación, de sensibilización, de orientación, de implantación, en definitiva, de lo que el Gobierno abierto, desde los tres ejes que le he planteado, tienen que llevarse a cabo también, no solo en la institución que yo represento aquí, sino también que el resumen sea que también se ha implantado en los municipios. Y el tercer eje es el de los proyectos europeos. Es un elemento que yo creo que es imprescindible, yo creo que es de los más importantes que hemos de incorporar los gobiernos intermedios a la hora de relacionarnos con los municipios. Con un elemento fundamental, porque también hay que contribuir en eso a hacer mayores de edad a los municipios y no pensar que el resto de las administraciones son administraciones que solo son referencia para ellos para obtener el mayor número de euros posible, el mayor número de proyectos, obtener el mayor número de subvención y, por tanto, ese no es el papel de colaboración entre la administración intermedia y entre los municipios. Hay un papel nuevo, hay un papel importante, un papel que, en cuanto se le explica bien a los municipios, lo entienden, lo asumen y es interesante. Y es el de la búsqueda de una forma organizada, de una forma grupal, de financiación europea para sus proyectos. En ese sentido, también con la misma línea estratégica, es decir, una línea en la cual nosotros creamos un observatorio para los proyectos europeos, donde inevitablemente, siempre yo creo que en esos casos hay que contar con la universidad. Las universidades están en ese observatorio de proyectos europeos. Los socios tecnológicos. Es decir, tenemos que cambiar la visión que se pretende dar a la empresa tecnológica con respecto a la administración y que existe una especie de vínculo de interés. Pues el único vínculo de interés que debe de existir es el de que quien está especializado, quien está tecnológicamente desarrollando cualquier elemento, tiene que estar en un observatorio que se hable de proyectos europeos, porque tiene que estar la innovación ahí presente. Tienen que estar también, lógicamente, especialistas en materia de proyectos europeos, procedan de donde procedan. Y tiene que estar los ayuntamientos también que tienen experiencia en proyectos europeos. Entonces, en ese sentido, lo que se pretende, incido, lo mismo, es decir, se pretende que los
alcaldes, que las corporaciones locales entiendan que es una fuente de financiación muy interesante, que hay veces que incluso, y bien lo sabéis, hay determinadas líneas de subvención que se pierden o que no se consumen todas por falta de proyectos, y en ese sentido hemos de estar desde un proceso muy primitivo, muy primario, es decir, la motivación de que ese elemento es importante tanto o más como las propias administraciones, y no solo en este caso las intermedias, sino la autonómica o la estatal. Cuando hacen los presupuestos, los ayuntamientos saben prácticamente cuál es el dinero previsible que van a obtener de cada una de la administración del Estado, la participación en los tributos, de la administración autonómica, aquellas que son materia de su propia competencia, y de la administración intermedia, como es las diputaciones, pues también saben en qué programas más o menos van a recibir. Pero y no tenemos que dejarlos en eso, tenemos que ser motor de cambio, motor de avance, en el sentido de que tienen que entender que poniendo su talento y su creatividad al servicio, y el de sus ciudadanos también, que tienen que participar en ello, saben y conocen que hay infinidad de líneas de financiación a través de Europa que pueden ir a acabar a los ayuntamientos. Y en este caso también hay un nuevo elemento que propicia esa propuesta, y es de que al final los ayuntamientos se sienten a trabajar de modo conjunto, es decir, en grupos, y que planteen objetivos compartidos que sean además de avance. Planteamos esos tres ejes. Voy a profundizar, porque aún me quedan 4 minutos, en un elemento que creo que también es importante, y es dentro de la innovación de lo que son las ciudades, las Smart City, las ciudades inteligentes, más allá de la anarquía que se está produciendo en la aplicación de ello, yo creo que el papel que hemos de jugar nosotros ahí, que la Diputación de Valencia pretende jugar, es el de establecer un marco de idea global para todos los ayuntamientos, y en ese sentido ser nosotros los que planteemos la plataforma. Es decir, que la Diputación de Valencia pueda ofrecer la plataforma a los ayuntamientos y que pueda enseñarles que luego cada uno puede empezar a aplicar los verticales que quiera desde el punto de vista de su estrategia de desarrollo en lo que se denomina su municipio inteligente, y no caer en la anarquía que existe de que cualquier oferta que se le acerque, oferta, digo, puede ser de un técnico del propio ayuntamiento o de cualquier iniciativa privada, empiezan a meterse hoy las farolas, mañana los contenedores, pasado mañana la jardinería, y no hay una planificación estratégica a medio plazo, y eso hace que dentro de unos años veamos el choque que producen el no tener una buena plataforma que absorba todos esos verticales, y entonces se encontrarán que tendrán que hacer como ha pasado en la administración electrónica, que la compatibilización de un montón de aplicaciones hace que a veces estemos muy avanzados en unos departamentos y en otros estemos todavía en la época de Atapuerca. Por tanto, y voy concluyendo, si observan, nuestro objetivo ha sido modernizar la Diputación, es decir, revisarla dando un paso hacia esos tres ejes que le digo: gobierno abierto, proyectos europeos y inclusión de elementos sociales en la vida de la Diputación, pero sin perder la perspectiva de que si todo eso no somos capaces de trasladarlo a la mente de las corporaciones, y por tanto la sensibilización, la dinamización y el asesoramiento y la colaboración, como no puede ser de otra forma, no sería posible. Sería un proyecto que quedaría para nosotros, para la propia Diputación y su propia estructura, pero no habríamos sido capaces de trasladar a algo que es nuestra razón de ser, que es el servicio que podemos prestar a los municipios medianos y sobre todo los pequeños. Bueno, dar las gracias. Estamos, como ahora, no he pasado ni un solo segundo, ha sido una medición milimétrica, pero sí agradecer de nuevo la invitación. Yo creo que este tipo de espacios nos permite no solo profundizar sobre los papeles de los gobiernos intermedios aquí en España y en Europa también, que también hay un amplio debate, pero también nos permite, y no podemos irnos sin que también nos vayamos con eso, como se decía, con apuntes de proyectos, de ideas que se puedan estar
aplicando en otras diputaciones y que yo he ido tomando buena nota y que durante el día seguramente que tomaré y mañana también, pero también espero que a ustedes les haya servido mi oferta en el sentido, porque es una oferta también, nosotros tenemos que explicar que yo creo que las diputaciones y las administraciones hemos de incorporar también elementos de empresa, es decir, la comunicación es vital en toda la vida. Gracias. Bueno, lo que no le he dicho a Bartolomé es que el reloj grande que tiene el INAP es analógico y tiene un cierto retraso sobre el digital que tengo yo. Además, me he traído la funda roja para enseñar la tarjeta roja si hacía falta. No ha hecho falta. Y lo que sí nos quedan son 3 minutos, 5 minutos como mucho, si alguien quiere hacer alguna pregunta a alguno de los miembros de la mesa, y si no, lo hacemos mientras tomamos un café, que siempre es más agradable. ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado todo claro? Pues muchas gracias a todos y vamos al café.